Bienvenidos amigos, bienvenidos a otro episodio de Metro Sci-Fi Show, un podcast donde hablamos de ciencia, ciencia ficción y cultura pop. Yo soy su anfitrión Charlie y en el episodio de hoy vamos a hablar de el origen del universo y el origen de la vida y vamos a hacer un Q&A que es preguntas y respuestas de nuestros oyentes y con eso vamos a ir continuando el tema. Entonces, antes de empezar, quisiera hacer un disclaimer, lo cual es que, Julie y yo, que es nuestra confitriona. Hola Julie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nosotros no es que estemos 100% aptos, nosotros no estamos especializados en astrofísica ni nada de eso, y lo que estamos dando aquí son nuestras opiniones de lo que nosotros sabemos. Yo, por ejemplo, yo tengo un trasfondo de ciencias, yo soy graduado en ciencias naturales con énfasis en biología y en genética, y ahorita soy estudiante de último año de química pura con un menor en bioquímica de la Universidad de Concordia en Montreal. Y Julie es una diseñadora gráfica, ilustradora y desarrolladora y programadora de videojuegos. Entonces nosotros solo les compartimos de lo que sabemos, ¿ya? Entonces, para comenzar con este tema que me parece un tema apasionante, me dirán como, bueno, ¿por qué el origen del universo? ¿Por qué el origen de la vida? Eso no es una pregunta muy filosófica. O sea, sí, siempre ha sido una pregunta filosófica porque desde antiguamente siempre la humanidad, las civilizaciones antiguas se han preguntado de dónde venimos. Solo que aquí lo vamos a hablar desde un punto más de ciencia ficción y de la ciencia. Y es muy importante, o sea, considero que es muy importante saber de dónde venimos. Es porque, como mi abuelo siempre dijo, o sea, es muy importante que uno sepa de dónde viene para saber para dónde va. Entonces, yo sé que muchos de nosotros no sabemos ni siquiera la dirección de nuestra casa. Y cuando digo casa me refiero al planeta Tierra. Y muchos de nosotros tampoco sabemos de dónde viene la vida, o de dónde se originó el universo, o cuáles son las teorías. Porque hay varias, no solamente la del Big Bang, que yo sé que es la más conocida y la que nos enseñan en los colegios, pero hoy por hoy hay 3, 4, 5, 6 más teorías las cuales engloban el Big Bang. Entonces, para comenzar así de una vez, Julie, ¿tú qué piensas del Big Bang? Pues es una teoría que obviamente es muy válida, pues ya tiene respaldo científico y todo. Pero personalmente, ¿tú crees en el Big Bang? Personalmente no sé, porque es que hay muchas cosas misteriosas, como por ejemplo que uno no sepa qué otras dimensiones hay. Sí, pues. O digamos, quién sabe si nosotros no fuimos creados así como lo pensamos o como piensan los científicos. Sí, no estoy diciendo, o sea, no es como que yo sea la aleluya que va a decir que nos creó Diosito y todo eso y Adán y Eva, pero puede haber, digamos, alguna cosa que se haya pasado por alto. Es posible, porque siempre hay una posibilidad. No, claro, o sea, la ciencia obviamente nosotros todavía estamos dando pasos de bebé en cuanto a las teorías de la creación, en cuanto al multiverso. Pero antes de que pasemos a las preguntas de nuestros oyentes, yo quisiera dejar muy en claro que, por ejemplo, en la ciencia ficción, dos cosas que siempre vemos que se repiten una y otra vez es la teoría del Big Bang y del multiverso. Por ejemplo, en Marvel, tanto como en Marvel como en DC Comics, siempre hablan de que hay varios universos. Y que, por ejemplo, que está el Superman de la Tierra 1, o que viene el Spider-Man de tal universo, etcétera, etcétera. Eso es algo que siempre está muy arraigado a la ciencia ficción. Y la ciencia ficción siempre ha tenido como, o sea, aceptación en cuanto a estas dos teorías. Y también, por ejemplo, en Marvel, una de las preguntas más grandes que dicen como, ¿qué había antes del Big Bang? Bueno, según Marvel, decían que antes del Big Bang había otro universo. Y este universo fue destruido por un demonio que se llamaba el Morador de la Oscuridad. Después de que fue destruido, se formó una singularidad nueva
y después de esa singularidad se formó el universo que vivimos ahora. Bueno, y se preguntarán, ¿qué es una singularidad? Una singularidad es un punto de densidad infinita, la cual se crea después de que una estrella supermasiva muere porque, bueno, las estrellas tienen diferentes formas de morir. Una estrella supermasiva sería lo mismo que la supernova, ¿sí? Sí, no, o sea, sí, hay supernovas, hay diferentes grados de supernovas. O sea, dependiendo, por ejemplo, una estrella como la del tamaño de nuestro Sol puede morir de varias formas. Se puede volver una enana blanca y supongamos que, no sé, que por algún motivo de fluctuación cuánticas gana más masa, podría generar una supernova. Hay diferentes tipos de supernovas. Hay supernovas muy, muy, muy masivas, menos masivas, y hay otras estrellas que no son muy grandes como la de nosotros, que cuando mueren no crean una supernova, sino que se vuelven una enana blanca, que es una estrella que se vuelve compacta, se vuelve chiquitica y brilla muy tenuemente, o sea, no brilla tanto. Cuando las estrellas están muriendo, muchas veces dejan de brillar. O sea, una enana blanca no la podríamos ver desde acá. Sí se puede ver, sí. Lo que no podríamos ver es, digamos, una enana café. ¿Y cuál es esa? O sea, suena, yo no sé si es que eran racistas, pero la enana café y la enana blanca y la enana negra. El hecho es que la enana café, un brown dwarf, es una estrella que es mucho más pequeña que nuestro Sol, y cuando está muriendo no le da la fisión nuclear de adentro, desde su corazón, por decirlo así, el corazón de la estrella, no da suficiente luz para que se vea. Entonces las enanas cafés casi son muy difíciles de ver. Entonces toca tener telescopios muy potentes que vean en rayos gamma y en rayos X para poderlas ver, porque literalmente se ven cafés con manchones cafés y uno pensará es un planeta, pero no, es una estrella. Pero ¿hay una enana negra también? Black stars, estrellas oscuras, se teoriza que sí las hay, pero no sabemos. ¿Y por qué les pusieron así? ¿Por deficiencia de luz? No, ahí sí no sé, ahí sí me corchaste. ¿O literal es por racismo? No creo que sea por racismo. O sea, la comunidad científica es muy básica en cuanto a nombres. Si ven que algo brilla blanco, estrella blanca. Si ven que algo brilla café, estrella café, etcétera, etcétera. Entonces, hablando ya estamos hablando del origen del universo, por ejemplo, hay varias preguntas de nuestros oyentes que son preguntas muy, muy buenas. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta, Julie? La primera es de Alejandro desde Bogotá. Uh-huh. Pregunta, ¿creen que los primeros humanos llegarían a imaginar dónde estamos hoy? ¿Es posible la repetición de un origen del universo? Pues yo creo que los primeros humanos, si hablamos de las civilizaciones antiguas, yo no creo que ellos llegasen a imaginar que nosotros llegamos a la luna y ya tenemos ondas o sea, regadas por el sistema solar, y que tenemos satélites y todo lo demás, porque yo creo que el tiempo es algo muy es como de doble filo. Uno podría decir que es imposible que el día de mañana encontremos vida dentro de una estrella, pero solo el tiempo va a decir eso, porque el universo es tan grande y tan inimaginable que no sabemos, es algo que no se sabe. Entonces yo no creo que ni los primeros humanos imaginarían que estamos aquí hoy, y ni nosotros vamos a imaginar cómo vamos a estar en otros 5.000 años. Yo no creo que alguien haya dicho mucho tiempo atrás, uy sí, algún día vamos a tener un robot en Marte que se llame Roberto el Curioso. Curiosity Robert. Sí. No, de hecho es que algo en cuanto a lo del tiempo, cuando pasa el tiempo y quedan como remanentes de civilizaciones, digamos que de aquí a 5.000 años lo único que queda es un libro de Harry Potter. ¿Qué van a pensar los antropólogos o los geólogos que encuentren ese libro de Harry Potter? Van a pensar que nosotros teníamos magia y que jugábamos con Quidditch y que Harry Potter es un libro autobiográfico. O sea, lo mismo, o sea, por ejemplo, si nosotros encontramos muchas veces tablillas cuneiformes,
tocaría suponer que no es 100% literal lo que dicen ahí, sino que porque el ser humano siempre ha tenido ese lado artístico y que son más que todo historias, aunque muchas de esas historias están basadas en cosas reales, ¿no? Entonces sí, y si es posible que la repetición del origen del universo, bueno, esa pregunta es buena, y de hecho esa pregunta va junto con la pregunta de otro oyente que dice, que es Laura, desde Montreal, Canadá, que pregunta que si existen otras teorías científicas que expliquen la creación del universo. Entonces, para hablar en cuanto a eso, que si creemos que hay una repetición del origen del universo, hay una teoría que está entre las... es aceptada, pero yo creo que es aceptada en un 70%, que es la teoría del agujero negro. Para los que no saben, un agujero negro es cuando una estrella supermasiva hace una supernova. Después de hacer una supernova y que saque toda esa energía, se vuelve una estrella de neutrones que es más pequeña y muy densa, y una vez la estrella de neutrones colapsa, se vuelve una singularidad, y la singularidad genera un agujero negro, que es un hueco en el espacio-tiempo. Es algo tan pesado y tan masivo que ni siquiera la luz puede escapar. En la teoría del agujero negro dice que nuestro universo se encuentra en el centro de un agujero negro, y que ese agujero negro existe en otro universo, y que cada uno de los agujeros negros que existen en nuestro universo como tal son portales a otros universos. ¿Por qué dicen eso? Porque la singularidad que dio origen al universo, matemáticamente la descripción de esa singularidad es exactamente igual a las singularidades que se encuentran en el centro de los agujeros negros. Son iguales. Las descripciones en cuanto a la materia y la energía son exactamente iguales. Y lo chistoso es que nosotros no sabemos. Sigamos, si yo digo me voy a ir a un agujero negro a ver qué hay dentro, el único que voy a saber soy yo. Nadie más va a saber. Entonces es una teoría que matemáticamente tiene cabida, y que toda la materia que existe en el agujero negro y que toda la materia que se ha chupado es una materia que sale al otro lado, porque teóricamente cada agujero negro da con el otro lado con algo que se llama un agujero blanco. Y el agujero blanco es el que escupe toda la materia que se ha tragado el agujero negro al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? No sabemos. Teóricamente existe, aunque no se han visto. O sea, si en este universo solo existen agujeros negros, debe haber un universo donde solo existen agujeros blancos. Y que toda la materia que se haya chupado en otros universos salgan ahí. Que esa sea la desembocadura, pues, donde sale toda la materia de los otros universos. Y me parece súper interesante. Impactada. Sí, es que de hecho la ciencia en sí es más, parece más loca que la misma ciencia ficción. Y bueno, y pasando a la otra pregunta, que es de Laura desde Montreal, dice: ¿de dónde creen que provenía la gran masa que originó los planetas y las estrellas en el Big Bang? Pues esta es una de las teorías, ¿no? Que la masa que está en la singularidad es una masa que viene de un agujero negro, y que por algún motivo, por alguna fluctuación cuántica o por alguna inflación, hizo que esa singularidad se hinchara, como cuando uno hincha un globo, y se hinchó de una manera homogénea y uniforme, y toda la materia se repartió homogéneamente por todo el universo. Aunque también hay otras teorías que están más locas, pero de las cuales voy a hablar ahorita más adelante, porque creo que hay preguntas que tienen que ver con eso. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Juan del Pantano pregunta: ¿qué había antes del Big Bang? Juan el filósofo. Juan el filósofo. Saludos a Juancito, que nos escucha desde México, en su pantano. Y bueno, esta pregunta me parece muy buena, porque aparte de la teoría del agujero negro, hay una teoría que está muy, 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 muy fuerte ahorita, que es la teoría del multiverso y la teoría de las cuerdas, o teoría M. Bueno, esta teoría sí, les digo que se sienten y se pongan cómodos, porque es algo que es un poquito difícil de entender, y tras de que es un poquito difícil de entender, es algo que, así lo entiendas, te cuesta creer que sea cierto.
Aunque quiero que tengan en cuenta la diferencia entre hipótesis y teoría, ¿no? Una hipótesis es algo que no está avalado y que no está respaldado por ninguna información científica y no tienes pruebas. Y una teoría es algo donde ya tienes pruebas. Luego, cuando esas pruebas y tu teoría pueden ser repetibles, ya se vuelve una ley o un principio. O sea que la teoría de las cuerdas y la teoría del multiverso y la teoría M ya están respaldadas por la matemática. Y de hecho es una matemática muy elegante que inclusiona la mecánica clásica, la teoría de relatividad de Einstein, las ecuaciones de Max Planck y de Schrödinger, que más adelante les contaré de qué trata eso. Bueno, en la teoría, ¿cuántas dimensiones crees tú, Julie, que existen en donde vivimos? Eran como 7, ¿no? ¿O 8? No, o sea, ¿cuántas dimensiones experimentas tú? Ah, ya. No, pues 3. 3, 4, o sea, 3 espaciales y una temporal, Uh-huh. que es el tiempo. Bueno, según la teoría de las cuerdas, hay 11 dimensiones. Solo que de esas 11 dimensiones, las 4 en donde estamos nosotros son dimensiones que cuando comenzó el Big Bang son dimensiones que se hincharon, se volvieron grandes por la energía y la materia que estaba entrelazada con ellas, y las otras dimensiones están enredadas una en cuanto a otra, como si fueran una bolita de felpa, chiquitas, entrelazadas unas con las otras, y son tan pequeñas que solo interaccionan con las partículas subatómicas. Entonces en la teoría de las cuerdas dice que cada partícula, o sea, cada átomo, no cada átomo, sino cada partícula subatómica que hace un átomo, o sea, los protones, electrones, neutrones, muons, quarks y todo lo demás, están conformados de una cuerda. Esa cuerda es un circulito. Es como cuando digamos que tú tienes un lazo para saltar, ¿no es cierto? Y lo giras muy muy rápido, circularmente, tan rápido, un observador que te esté viendo hacer eso va a decir, esta persona tiene una pelota en la mano. Uh-huh. Porque lo veo que es circular, ¿no es cierto? Parece circular, y en la forma en que la está girando yo puedo mirar de varios ángulos y parece que es una pelota. Y si la toco y si tú la giras suficientemente rápido, la persona que la toque no va a sentir vibración, pero para él va a ser algo que es físico, que es una pelota física, porque por la velocidad de la vibración no va a sentir mucha diferencia entre un lado de la pelota que él ve al otro lado. ¿Me entiendes? Porque cada vez que él ponga la mano va a ser la misma cuerda que pasa por ahí millones y millones de veces. Entonces pasa lo mismo, según la teoría de las cuerdas, con cada una de las partículas subatómicas, que no son como si una bolita, como le hacen creer a uno en el colegio, sino que son una cuerda. Y que esta cuerda explica muchas cosas, porque hay 4 fuerzas que rigen el universo. Está la fuerza débil, la fuerza fuerte, por más redundante que suene, que es la fuerza que hace que los protones y los neutrones estén unidos en el núcleo de un átomo. El electromagnetismo, que es lo que hace que los imanes y cada de las cosas tenga carga, y la gravedad. Y cada una de estas fuerzas tiene una partícula relacionada con ella, que es el causante que la fuerza exista. La fuerza fuerte es causada por los gluons, que es una partícula chiquitica, que es la que es como un lacito que une los protones con los neutrones. La fuerza débil es causada por, no me acuerdo el nombre, pero ella no interacciona mucho con la materia, pero sí interacciona con la luz y con los muons, que es una partícula que tampoco interactúa con la materia, y nos bombardean usualmente con los rayos del sol. Los muons nacen en las estrellas, y millones y millones de ellos pasan derecho por nuestras cabezas cada vez que recibimos sol, pero no pasa nada porque ellos son tan pequeños que no interaccionan con la materia, pasan derecho por el átomo, no tocan absolutamente nada. El electromagnetismo, que es el causante que haya electromagnetismo, es la luz, la misma luz. La luz hace que las partículas se carguen de energía y sean positivas o negativas. Y hasta ahora no hemos encontrado el gravitón, que es el culpable de la gravedad. Entonces, estas 4 fuerzas, según la teoría de las cuerdas, son explicadas por las cuerdas chiquiticas. Y ahí, sí, dime.
O sea, aún no hemos encontrado cómo manejar la gravedad. No. Pero según la teoría de las cuerdas es posible. Y otra cosa rara de las teorías de las cuerdas es que la misma teoría de las cuerdas, las mismas cuerdas chiquiticas en la matemática explican la existencia del multiverso. Pero el multiverso en algo más extraño. O sea, preguntan qué había antes del Big Bang. Bueno, según la teoría de las cuerdas y según la matemática, que es una matemática bastante dura, que casi el 97% de la sociedad científica la prueba, dice que nosotros vivimos en algo que se llama una brana, que nuestro universo está en una brana, que se preguntarán ¿qué demonios es una brana? Bueno, una brana viene de la palabra membrana, que es una membrana de 3 dimensiones, se cree que 4, que vive en un espacio de 4 a 5 dimensiones. Este espacio de 4 o 5 dimensiones le llaman el bulto o de bulk. ¿Por qué? Porque es un espacio que está lleno de energía y lleno de más membranas. Entonces nuestra membrana va flotando por el bulto. Y esta membranita, que está hecha de 3 dimensiones, se puede encontrar con otra membranita. Y cada vez que ellas se tocan, pedacitos de ellas se tocan, la materia se crea. Y se crean explosiones como el Big Bang, se crean singularidades. Entonces ellas se tocan y en cada pedacito que ellas se tocan, en cada una de ellas se crean universos y ellas se alejan por la colisión. Y entonces los universos se van creando en cada una de las membranas, porque son varios, no es solamente uno. Y los universos se llenan de materia y se comienzan a hinchar y expandir como está pasando con el de nosotros. Entonces las membranas ya una vez están bien gorditas de materia, la materia deforma el espacio-tiempo, deforma la gravedad, que es lo que dijo Einstein en su teoría de la geometría del universo. Entonces ellas, como están ya bien gorditas y bien hinchadas de materia y hartos universos, se vuelven y se atraen entre ellas y vuelven y hacen otro ciclo. Y según la matemática, nosotros acabamos de nacer, este universo acaba de nacer, o sea, nuestra brana se acaba de colisionar con otra y apenas vamos el 0,1%. O sea, la colisión de las branas sería el Big Bang. Exacto. Y ya pasa serían en todo lado de la membrana, en varios puntos, muchas veces. O sea que según eso no somos el único universo. Ya. O sea, esa colisión de branas es la que crea universos, multiversos, etc. Exacto. No, de hecho la creación de un universo, se cree que nuestro universo cuando inició el Big Bang, o sea, se hinchó de manera uniforme, pero no fue una sola burbuja la que se creó, sino que son varias. Son varias burbujas que se hincharon con la singularidad y nosotros estamos en una de esas burbujas. Hay otras que pueden que estén al lado de nosotros, arriba, abajo, no sabemos. Pero según la matemática sabemos que están ahí y que están en una brana, que está en esta cosa que le llaman el bulto. O sea, suena loquísimo, pero pues si la matemática lo dice, pues deberá llegar a un punto donde sea cierto, porque digamos, el mismo Einstein decía que la química cuántica y la mecánica cuántica y la física cuántica es algo que no tiene sentido. Y de hecho, algo que no sabía mucha gente es que Einstein, con todo lo que hizo, él quería derrocar la física cuántica, porque él decía que eso no podía ser magia, es algo que no tenía sentido. Y de hecho, cada una de las ecuaciones que él hizo era para que la gente viera que no tenía sentido. Lo que él no, yo creo que si el viejo hubiera vivido hasta el sol de hoy, hubiera quedado impresionado, porque todo lo que él dijo es cierto. Después de 100 años que han pasado de que murió el viejo, hasta ahora estamos probando que todo lo que dijo fue cierto en sus ecuaciones. Y de hecho, hay una teoría que no sé si tenga mucho que ver con el origen del universo, de Einstein, que decía de que había una forma de viajar en el tiempo, pero que era mediante los sueños. No sé. De hecho, él decía que porque no había nada lo suficientemente rápido, ya ni la velocidad de la luz siquiera, que la única manera sería por una manera así, como mediante sueño, pensamiento, etcétera, pero que tenía que descubrirse, obviamente, había que desarrollar la idea. Sí. No sé si habrás escuchado algo de eso. No, lo único que escuché fue que dijo que él dijo, y muchas personas de la sociedad científica
aseguran que para viajar en el tiempo no podemos viajar al pasado porque el espacio-tiempo solo se mueve en una sola dirección. O sea, si puedes viajar al futuro, pero al pasado como tal no se puede, hasta donde tengo entendido. Pero ¿sí crees que hubiera forma, así como una teoría, desarrollar una teoría en la que se pueda viajar así sea como a futuro? Viajar en el tiempo, como decir que quiero aparecer 300 años en el futuro. Pero no se sabe si corporalmente, obviamente, por lo que te estoy diciendo de que no hay velocidad que lo alcance, ni siquiera la de la luz. No, ahí sí me corchaste. Ahí sí no tengo idea, pues, pero es una buena pregunta que podemos tratar en otro podcast. Y bueno, y la siguiente pregunta, que la pregunta Juice, y no dice de dónde, dice hacia dónde va nuestra galaxia. Bueno, nuestra galaxia, para no se vayan a asustar, en el centro, no sé si sabían que en el centro de cada una de nuestras galaxias, de cada galaxia que diga, existe un agujero negro supermasivo. Por eso giramos como si fuéramos un huracán, y el ojo del huracán es el agujero negro. ¿Vamos a morir? No, o sea, estamos perfectamente bien. De hecho, hay planetas habitables como la Tierra que giran alrededor de agujeros negros, como en la película de Interestelar. Y están perfectamente bien, con tal que no pasen al horizonte de eventos, que es el horizonte donde no se sabe qué pasa y donde las leyes de la física no funcionan. Están bien, porque el agujero negro, si no está comiendo, se comporta como una estrella. Hay personas que creen que el agujero negro es negro. No es negro, simplemente se llama agujero negro porque no lo vemos. Pero un agujero negro es tan brillante como una estrella, porque chupa la luz, toda la luz alrededor. Entonces, no sé si se han visto la película Interestelar. De hecho, el Gargantúa, donde aparece en la película, es una representación muy exacta de un agujero negro. Y de hecho, la foto que tomaron en el 2019 del agujero negro se puede ver que es brillante, es rojo. O sea, tiene energía térmica, radia energía, da calor. Y por eso hay planetas habitables que posiblemente tengan vida alrededor de un agujero negro. Entonces, ¿hacia dónde va nuestra galaxia? Nuestra galaxia en este momento está en algo que se llama el grupo local, que son de 50 a 70 galaxias que están en un grupito. Y ese grupito local está en un grupo más grande que se llama el superclúster de Virgo. ¿Y hacia dónde vamos? No estamos muy seguros, no sé que nos estamos alejando unas de las otras, pero en este momento la Vía Láctea se está comenzando a estrellar con Andrómeda. Ya los bracitos se están tocando. Y sí, las galaxias se estrellan las unas a las otras y se comen las unas a las otras. De hecho, nuestro agujero negro en el centro de nuestra galaxia está terminando de comerse los últimos tentempiés de la galaxia que estaba aquí antes que nosotros. Nuestra galaxia se ha comido como 2 o 3 o 4, dicen los científicos. Y por eso es tan grande y por eso nuestro agujero negro es tan masivo. Entonces, ¿hacia dónde va nuestra galaxia en este momento? Pues nos estamos estrellando con Andrómeda. Y se dice que por ahí en unos 300.000 años Andrómeda se va a ver en el firmamento tan fuertemente que incluso de noche o de día vamos a poder ver... Nosotros no. Bueno, nosotros no. O sea, si es que la humanidad está en ese momento. Vamos a quedar, espero, sí. Ni el polvo va a quedar. Y bueno, y la siguiente pregunta, ¿cuál es, Julie? Partiendo de la idea del Big Bang, ¿qué galaxia sería la primera en crearse como tal, después del cúmulo de materia unida por la gravedad? O sea, la pregunta es como... Luego dice, no puede haber otro universo gestando o explotando mucho más alejado del conocido. Eso lo pregunta Fabián desde Cali. Bueno, ¿qué galaxia sería la primera en crearse como tal? Pues hubo varias, no fue solo una, porque como decía, después de que la singularidad hizo la inflación, esta inflación generó, o sea, se hinchó de una manera homogénea. Por eso la temperatura del universo es homogénea. Porque cuando tú inflas una bomba, la presión que tú estás ejerciendo para que la bomba se infle hacia afuera es igual en todos los puntos. Por eso tiene una forma redonda. La gravedad y las fuerzas que rigen nuestro sistema hacen lo mismo. Por eso la mayoría de objetos estelares son esféricos. Y por eso posiblemente nuestro universo sea una burbuja. Entonces, cuando se comenzó a hinchar,
se hinchó homogéneamente, entonces lo que pasaba en un solo lado pasaba igual en otro lado. Si se formaba una galaxia en X o Y parte del universo en formación, pasaba lo mismo en todos lados, porque todos los lados del universo en expansión tenía la misma cantidad de energía, tenía la misma cantidad de materia. Entonces supondré que hay varias, de hecho hay muchas que se conoce que son las primeras galaxias. Se comenzaron a formar, pasaba apenas como 1.000 millones de años desde que se comenzó a formar el universo, o 1 billón de años. Solo que esas galaxias yo creo que quedan muy pocas, porque muchas de ellas ya se han destruido o han sido engullidas por otras. Y no solo eso, sino que obviamente yo sí creo que deben estar gestando más planetas similares a este. Sino que pues nosotros no sabemos, porque nosotros no tenemos tanta tecnología como para ir hasta allá a ver en otro lado muy lejano. Planetas sí, o sea, planetas y estrellas nacen todos los días. De hecho, en este momento nuestro agujero negro, que se llama Sagitario A o Sagittarius A, está creando estrellas. Se está activando porque está comiéndose los últimos pedazos de la galaxia que estaba anteriormente. Entonces él en este momento está creando estrellas. Y la creación de cada estrella viene con la creación de planetas por la gravedad. Y si puede haber otro universo gestando o explotando mucho más alejado de lo conocido, según la teoría de las cuerdas y según la teoría del multiverso, cada segundo que pasa se están creando universos, ya sea en otras branas o en otras dimensiones, en las dimensiones pequeñas que dije, que son las otras 8 dimensiones o 7. Se están creando ahí otros universos, porque no podemos decir que todos los universos tienen las mismas dimensiones que nosotros. ¿Verdad? Brice desde Cali pregunta: ¿cómo se llegó a formar el Big Bang, o qué lo comenzó? Pues el Big Bang, como dije anteriormente, se supone que hay muchas singularidades que están ahí quietas. Si partimos de la premisa de que cada singularidad es un agujero negro, yo creo que la única forma de que eso, o sea, a ciencia cierta, para ser sincero, no sabemos qué ocasionó el Big Bang. Sabemos que estuvo ahí mucho tiempo, mucho tiempo, porque al parecer, según los datos que se ha recopilado en la NASA y en CERN, la fibra del espacio-tiempo es más vieja que el Big Bang. O sea que puede que haya estado ahí mucho tiempo. ¿Qué ocasionó que se expandiera? No sabemos. Pero ya sabemos que toda la energía que estaba ahí es la que dio paso a la materia. Porque si recordamos una de las ecuaciones más famosas de Einstein, que la energía es igual a la masa, E equals to mc squared, que es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, quiere decir que toda la energía se puede volver materia y que toda la materia se puede volver energía. Entonces, inicialmente no es que hubiera materia en el Big Bang, sino que era energía que se volvió materia y viceversa. ¿Es la ecuación de Otterstone? Sí, es la ecuación de Otterstone, sí, y la ecuación que utilizan en Rick and Morty y en varias cosas. Y la siguiente pregunta es de Julián, desde Tuluá. Saludos a Julián y a Meli, que nos escuchan. Si el universo es un tejido conformado por el espacio y el tiempo, como cualquier otro tejido, debe tener capas. ¿Es posible que al deformar una sola capa, todas se deformen a la vez? Supongo que cuando él dice capas, se refiere a otras dimensiones. Sí, yo también creo. Pues la única forma de formar el espacio-tiempo es por la gravedad, y pasa todo el tiempo en los agujeros negros. Y sí, si digamos el agujero negro deforma, si es un agujero negro tan supermasivo que deforma el espacio-tiempo, que quiere decir que el tiempo ni siquiera tiene sentido ahí, porque un segundo o menos una milésima de segundo en un agujero negro es equivalente a 300.000 años en la Tierra o 400.000 años en la Tierra, porque es tan concentrado que hace un hueco. Literalmente imagínense que la hebra del espacio-tiempo es como una sábana, que la tienen 4 personas en cada esquina. O sea, tú dices: mamá, coja la sábana de esa esquina, mi hermano coge la sábana de esa esquina, yo de esta esquina, y mi papá la coge de esa esquina. Y luego otra persona pone en el centro una bola de boliche. ¿Qué va a pasar con la sábana? Se rompe.
pues sí, pues, pero digamos que es resistente y no se rompe. Pues se deforma, hunde, sí. se hunde hasta más no poder. Pasa exactamente lo mismo con el agujero negro. Entonces, se hunde a tal forma que hace un hueco en el espacio-tiempo. Y no sabemos qué tan profundo sea, y tampoco sabemos si tiene salida al otro lado. Entonces, cuando él deforma el espacio-tiempo, deforma las dimensiones que están en ese espacio-tiempo y deforma todo lo que sea comprometido en esas dimensiones, porque ni siquiera la luz puede escapar. Y hasta donde sabemos no hay nada que viaje más rápido. Bueno, sí hay algo que viaja más rápido que la luz. O sea, que es el espacio-tiempo en sí. Serían según lo que yo entiendo la pregunta, varias capas, ¿no? Sería como cuando uno hace una lasaña. Sí, pero entonces, es que, digamos que la lasaña se estira, no se rompe. Pero cada capa de la lasaña es el mismo espacio-tiempo y tiene las mismas dimensiones, solo que están comprimidas en una. 100% seguro. Según la matemática, 100% seguro. Y gracias a que sabemos que el espacio-tiempo es relativo, gracias a eso tenemos satélites, gracias a eso tenemos locación GPS, porque el espacio es relativo y por ende el tiempo es relativo, fuera de la Tierra, en la órbita de la Tierra el tiempo pasa más lento, entonces los satélites tienen que estar adelantados para que estén con el tiempo de nosotros. ¿Se pensó en eso cuando se mandaron los satélites y a Roberto el Curioso? Sí, con las ecuaciones de Einstein. Y entonces, ¿cuánto más o menos sería que estuvieran adelantados Roberto el Curioso y los satélites? Bueno, el Curiosity rover, el tiempo en Marte pasa menos lento porque Marte es un poquito más pequeño de la Tierra y no te sabría decir, no tengo los datos exactos, pero el tiempo es relativo en cada planeta, o sea que por ende en Júpiter el tiempo pasa más lento que en la Tierra porque es más grande. Para los que no sepan, porque pues estamos hablando de Roberto el Curioso hace ratos pero nadie dice nada, es como que yo sé que muchos no saben, pero otros sí, pero igual digo para los que no sepan, Roberto el Curioso es un robotcito que está en Marte. Y bueno, obviamente no se llama así como yo digo, se llama Robert Curiosity Rover, pero a mí me gusta decirle Roberto el Curioso, pues porque aquí hablamos español y pues hay que decirle Roberto el Curioso. Robertico el Curioso. Y bueno, ya con esto cerramos nuestras preguntas del origen del universo. Y si tienen más preguntas ya saben que nos pueden encontrar en Twitter y nos pueden encontrar en Instagram, donde nos pueden dejar sus preguntas y con gusto las responderemos. Y ahora vamos a pasar al segundo acto, que es la vida en el universo, o sea, la historia de nuestro planeta, la historia de cómo se creó la vida en nuestro planeta. Y yo sé que muchas personas, incluyéndome a mí, esto es algo que yo no sabía. La vida en nuestro planeta no se generó en nuestro planeta como tal, sino que probablemente vino de Marte. Y van a decir, ¿cómo así que la vida vino de Marte? Sí, somos marcianos. O sea, podría decir que somos mitad marcianos. Porque lo que pasa es que cuando la Tierra se formó, hace 4.500 millones de años, o 4.5 billones de años, más o menos cuando ya iba a 4.3 billones, comenzó a llover muchísimo. Porque los meteoritos y los cometas, sobre todo los cometas que están hechos de hielo y no de roca, esa es la diferencia entre meteoritos, que es roca, y cometas, hielo, cayeron muchos cometas en la época del bombardeamiento, que es cuando el sistema solar estaba siendo bombardeado por estas rocas que venían de formaciones en todo el sistema solar. Y no solo el sistema solar, sino en toda la galaxia. Entonces en la Tierra cayeron muchísimos cometas, y gracias a esos cometas es que tenemos agua. Entonces la Tierra prácticamente era una pelota azul llena de agua, y la ciencia y sobre todo la astrobiología y los bioquímicos dice que era imposible que hubiera vida solo con agua. A diferencia de la Tierra, Marte tenía agua, tenía pedacitos más de tierra y tenía oxígeno, cosa que no teníamos en la Tierra. La Tierra vino a tener oxígeno después de que se formaron las primeras células, que formaban oxígeno por medio de descomposición de sulfuros y de nitrógeno. O sea, que era el oxígeno que respiramos hoy por hoy es popó de célula, por decirlo así. O sea, las celulitas llegaron y empezaron a poposear, y ese es el oxígeno que ha perdurado hasta hoy.
Sí, pero obviamente ya tenemos oxígeno reciclado por medio de las plantas que ya siguen colaborando. Pero el oxígeno puro es el popó de las celulitas. Sí, el que desde un principio, sí, que se llamó el holocausto del oxígeno. O sea, ya saben, estamos respirando popó de celulitas prehistóricas. Porque el holocausto del oxígeno fue que estas células primitivas, las arqueas, o sea, producieron tanto oxígeno que al final del día se terminaron matando porque ellas existían solamente en un medio anaerobio. O sea, ¿qué quiere decir? Sin oxígeno, sin aire. Y ellas mismas se intoxicaron y se murieron. Por eso se llama el holocausto del oxígeno. Se suicidaron. Se suicidaron. Y eso fue hace 2.3, 2.1 billones de años. Pero hubo unas que sobrevivió y se les llama Luca, que significa, las siglas significan el último ancestro universal sobreviviente, que fue unas celulitas prehistóricas que soportaron ese oxígeno. Y la celulita luchona. Sí, soportó el oxígeno y de ahí pues ya lo demás es historia. Y entonces, ¿por qué la vida se originó probablemente en Marte? Porque tras del hecho de que la Tierra estaba completamente estaba hecho mar, literalmente un mar, hubo dos elementos de la tabla periódica que eran imposible que se formaran en la Tierra, porque eran elementos que estaban oxigenados, quiere decir que estaban oxidados, y que son dos elementos que son súper importantes para la vida, que es el molibdeno, que es el número atómico 42 en la tabla periódica, que está en una cantidad súper pequeña en el universo, menos del 0,001% en todo el universo. Y está el boro oxidado. El boro solo se da en planetas muy áridos, casi sin contacto con agua. Y teniendo en cuenta de que la Tierra estaba completamente hecha un mar, es imposible que el boro haya venido a la Tierra. Entonces se cree que estos dos elementos, junto con posiblemente el RNA, que es una de las moléculas principales para la vida, llegaron en meteoritos, en la época del bombardeamiento. El meteorito es el que viene caliente, ¿verdad? Sí, el que viene con roca. Y el cometa es el frío. Es el frío, exacto. Entonces se cree que llegaron de Marte, porque tras del hecho del RNA, si usted pone moléculas de RNA en agua, se hidroliza, se vuelve nada. Entonces es imposible que el RNA se haya formado en un planeta que era solo agua. Entonces por eso hay evidencia muy fuerte de que nuestra vida, la que floreció aquí en la Tierra, tiene sus orígenes en Marte. Solo que pues Roberto el Curioso todavía no ha encontrado, o sea, sí ha encontrado que hay pruebas de que hubo agua y mares y lo demás, pero hay sitios donde él no puede meterse porque se daña. Entonces por eso esperamos que en las próximas misiones de que la NASA haga a Marte, las tripulaciones de astronautas se encuentren. O que le manden un amiguito a Roberto el Curioso. No, él ya tiene sus amiguitos ahí, hay como 3. Tiene todo su jardín. Él tiene un droncito, ¿no? Con eso es que él sí, va y toma fotos donde no puede ir. Tiene varios aparaticos. Entonces pasamos a las preguntas. La primera pregunta sobre el origen de la vida es Brian Camilo desde Cali, que dice: ¿cómo fue que se originó esa piscina de vida para dar origen a la primera célula? ¿Y cómo se generaron las primeras células desde allí, las cuales conforman la vida? Bueno, como les dije anteriormente, la piscina de vida como tal, ya se sabía que la Tierra ya era un mar como tal, sino que por medio de procesos geológicos y por medio del movimiento de las placas tectónicas, comenzaron a surgir islas o continentes poco a poco, o playas. Entonces esta piscina pues viene de los meteoritos, y la piscina de la vida como tal la piscina se formó por los cometas, y la piscina de la vida se formó por los meteoritos que llegaron a la Tierra con moléculas complejas, como el RNA o aminoácidos o bases nitrogenadas, las cuales formaron pues esta piscina de vida como tal, de moléculas que solo necesitaban una chispa de un rayo para calentarse y formar células prehistóricas. Y que cómo se dio las primeras células de allí, bueno, esa es una historia que es bastante larga, pero resumidamente por medio de fagocitación, que quiere decir que, por ejemplo, antiguamente
las células más prehistóricas no tenían todas las organelas que tienen nuestras células el día de hoy. No tenían aparato de Golgi, no tenían mitocondria, sino que eso fueron cosas que fueron desarrollando a medida que se comían a otras células que eran diferentes a ellas, porque tenemos que recordar que igual que los virus, las células también cometen errores al momento de la replicación del ADN y del RNA. Entonces cada mutación, cada falla en la copia del libro de la vida, que es el ADN, esa mutación puede que sea beneficiosa o puede que sea dañina para el organismo que la tenga. Entonces muchas de estas celulitas eran diferentes, tenían diferentes colores, diferentes flagelos, diferentes pelitos, y entre ellas se comían. Y digamos, si una tenía el beneficio de comerse una que tenía una hebra de ADN buena o beneficiosa para ella, se replicaba con esa hebra de ADN. De hecho, nuestra mitocondria, las mitocondrias humanas, y creo que las mitocondrias de la mayoría de los seres vivos hoy por hoy, tienen ADN diferente de nuestro ADN como tal, porque la mitocondria se teoriza de que era otra celulita que fue engullida por otra, pero al final del día no se murió, sino que se quedó ahí haciendo lo suyo. Se quedó viva ahí dentro de la otra. Exacto. Entonces por eso nuestras mitocondrias tienen ADN y RNA mitocondrial, que es diferente del de nosotros. Entonces... ¿Se llama mitocondria por la mitosis? No tiene nada que ver. Mitocondria es el nombre que se le dio porque creo que tiene raíces griegas. La mitocondria lo que hace es la oxidación y la respiración celular. O sea, gracias a ella... Ella se convirtió en un órgano más para la célula. Exacto. Pero sin embargo sigue teniendo sus propias cualidades y sus propios ribosomas y todo lo demás. Entonces, saltando a la siguiente pregunta, que es de Sebastián desde Cali: ¿seremos parte de un experimento extraterrestre, como por ejemplo una granja humana? Y si es posible que la vida haya sido creada en la Tierra por origen extraterrestre. What the fuck. Pues el experimento de la granja humana, yo no creo, la verdad, que seamos una granja humana, porque ya hay muchas, o sea, sí hay vida en otros planetas, pero el universo es tan grande que una civilización, o sea, yo no creo que una civilización que haya podido masterizar la gravedad y pasar de una dimensión a otra se preocupe por una raza como la de nosotros. Yo tampoco creo. Nosotros somos muy primitivos. Somos muy primitivos, tenemos muchos conflictos, no tenemos un idioma universal. Somos una civilización tipo cero, que más adelante vamos a tener un podcast hablando de los tipos de civilizaciones. Entonces yo no creo que en sí seamos una granja humana. Puede que hayan venido a visitar, pasar por aquí hace mucho tiempo, si es posible, porque así como la Tierra tiene 4.5 billones de años, hay planetas que pueden que sean mucho más viejos que la Tierra, y puede que hayan civilizaciones que nos lleven miles de millones de años. Si yo fuera un extraterrestre que ya vive mucho más avanzado y toda la cosa, yo no pisaría acá, para que me ensucie los zapatos ahí. Aunque de pronto vendrían a recopilar... Yo creo que vendrían más bien como a curiosear o a recoger minerales de algún tipo que de pronto no tengan allá. O de pronto ADN también. También, pero no es como en plan de, ay sí, aquí hay como unos micos ahí en dos patas que hacen cosas. Es que tienen que tener en cuenta que nosotros somos unos micos parlantes que estamos en una nave nodriza orgánica que está girando alrededor de un agujero negro, alrededor de una estrella que gira alrededor de un agujero negro. O sea, no tenemos... O sea, somos especiales como tal porque somos conscientes, pero muy muy especiales no creo que lo seamos, porque así como se formaron galaxias y estrellas se forman todos los días en todo lado, el universo es homogéneo y los materiales para la vida se encuentran en todo lado. Y a mí me parece que esas preguntas, ese tipo de pensamientos, no solo la de él, son como muy apegados a la naturaleza de nosotros, que somos como egocentristas. Sí. Que creemos que somos los únicos o tal vez somos como superiores. Es que el punto de vista del humano es muy antropocéntrico. Y bueno, y si es posible que la vida haya sido creada en la Tierra por origen extraterrestre, pues ya hablamos de eso. Posiblemente nosotros el origen de la vida haya sido de Marte o de otros planetas, porque se han encontrado que en los cometas, porque son fríos, se encuentran
se encuentran estructuras complejas orgánicas, y estas estructuras complejas orgánicas, nada más con un poquito de calor y un poquito de agua, ya generan RNA y generan capas lipídicas y todo lo que se necesita para la vida. Entonces, que si tenemos origen extraterrestre, posiblemente sí, pero no como la gente piensa, que cree que llegaron los aliens aquí, digamos, vamos a coger este mono y lo vamos a volver. Aunque los sumerios decían eso, ¿no? Que nosotros hay una planilla con un informe que dice que nosotros fuimos creados genéticamente por los dioses que venían de las estrellas. Y no solo eso, sino también la forma en la que los sumerios representaban a los dioses y a los mandatarios de ellos. Todos eran con unos ojos gigantes y eran súper altos. Y de hecho ellos decían que ellos aprendieron el conocimiento de las estrellas porque los dioses venían de las estrellas y les enseñaron qué significaba mirar el cielo. Incluso en las culturas indígenas incluso también hay mucho de eso. Por ejemplo, en la de acá está lo de la diosa Bachué, que bajó con un niño de 3 años y ellos bajaron del espacio, pero, o sea, salieron fue de una laguna de acá, no me acuerdo cómo se llama la laguna, pero es de acá cerca de Cundinamarca, sí. Es de los muiscas. Y ellos luego cuando crearon, digamos, la humanidad, eso es un mito de ellos, cuando crearon la humanidad entre ellos dos, luego volvieron otra vez a la laguna y de ahí subieron vueltos serpientes hacia el cielo. Pero pues son cosas que uno como que queda... Es sí. Raro que las culturas originarias, la mayoría tengan historias similares. Parecidas. Es porque, como dicen, debió haber una cultura madre. Y pasando a la siguiente pregunta, que es de Melissa desde Tuluá, dice: ¿qué pasaría si la composición atómica del universo hubiera variado en su creación? ¿Qué clase de seres hubiera producido? Pues, ¿qué clase de seres hubiera producido? Yo creo que esa es una pregunta que no podemos responder porque... O sea, hasta ahora solo sabemos que existimos nosotros. Pero ¿qué pasaría si la composición atómica del universo hubiera variado? De hecho, se supone, se teoriza que con cada universo que se crea por medio de fluctuaciones cuánticas y por medio de las branas, etcétera, y posiblemente por las singularidades de cada agujero negro, cada ley de la física está cambiada un poquito, porque el agujero negro está más o menos formado por las leyes de la física del universo que lo vio nacer, pero cuando él hace un universo, teóricamente dentro de él, él tiene las mismas variables paternalistas del universo que lo creó a él, solo que las cambia un poquito. O sea, mueve un poquito la válvula, vamos a poner un poquito menos de gravedad, un poquito más de electromagnetismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que la vida en otros universos no sea para nada como la de nosotros. Puede que sea a base de boro, puede que sea a base de silicona, que la silicona es un elemento que es muy parecido al carbono. Hay algo que a mí me da mucha curiosidad, eso también. Esa pregunta me parece muy, muy chévere, porque yo también me he preguntado qué clase de seres habrían aquí si no hubiéramos sido nosotros. A veces me pongo a pensar en si, no sé, tal vez algunos animalitos que uno nunca haya visto o algo así. Pues de hecho hay una ecuación que la hizo en los 60 un científico que se llama Francis Drake, que es la ecuación de Drake, y es una ecuación que dice cuántas civilizaciones o cuántos organismos vivientes o cuánta vida puede haber en un sistema como el de nosotros, en una galaxia. Y lo que se cree es que la vida es muy común, bastante común en el universo. Hay muchos animales, plantas, sobre todo hongos y ¿qué más? Hongos animales y obviamente células, bacterias, pero que la vida inteligente ya es un poquito más... Sí, es más complejo. Más yo por eso digo animalitos, porque me imagino, no sé, algún bichito, o sea, como la vida usualmente empieza como en el agua. Es que estaba pensando, no sé, como en algún pececito raro o un anfibio extraño. De hecho, posiblemente en nuestro mismo sistema solar haya más vida, en las aguas de Titán o en las aguas de Europa, que tienen océanos por debajo de la corteza de hielo. ¿Se imagina que tengan sirenas o algo así? No creo, eso ya es muy complejo. Pero de hecho hay planes para ir a Europa y a Titán para ver si hay vida debajo de la capa de hielo, porque
Se sabe que como Titán, o sea, Europa es una de las lunas de Júpiter, y como Júpiter es tan grande, la radiación deforma el agua. La gravedad de Júpiter deforma el agua, porque Júpiter es tan masivo que los planetas que giran alrededor de él se plastifican cada vez que están cerca de él. Entonces esta fuerza de gravedad que hace que se mueva el cuerpo de agua y se plastifique genera calor. Entonces es frío, pero no es tan frío como para que no exista la vida. Entonces posiblemente haya vida en Europa. Por eso digo, ¿y qué tal y se formen sirenas o algo ahí? O sea, no puede ser la típica sirena de Ariel, ¿no? Sino como un bicho ahí así que tenga bronquios y que tenga, no sé, un brazo o alguna cosa así. Pues, quién sabe. A eso me refiero cuando digo sirena, ¿no? Como que, ay, sí, la sirenita. Aunque lo más posible es que hayan seres parecidos a la Tierra. Posiblemente por algo que se llama evolución convergente, que quiere decir que en convergente y divergente, que en situaciones, en ambientes similares, la vida evoluciona para sobrevivir. Entonces, si hay agua, obviamente van a tener agallas y van a tener una forma de propulsión, etcétera, etcétera, para poder respirar en un líquido que es más denso que el aire. Y bueno, y la última pregunta es, ¿qué piensan sobre el verdadero origen de la humanidad? ¿Fue el agua como dice la ciencia? Pues se tiene... Sí, pregunta Andrea desde la ciudad de Bogotá. Saludos, Andrea. Sí, saludos, Andrea, que ya estuvo en el podcast anterior con nosotros, en el especial de Halloween. Y sí, se sabe que el agua es esencial. Ya no sea, puede que no el agua como tal, sino cualquier líquido. No necesariamente agua, puede ser metano, puede ser sulfuro, cualquier forma líquida es esencial para la creación de la vida, ya que es como un catalizador, porque obviamente uno no puede crear la harina, por ejemplo, tú no puedes hacer un pastel sin agua. El agua es un catalizador para absolutamente todo, también en el universo como tal. ¿Y qué creemos que si, como dice la ciencia, fue el agua? Yo sí estoy seguro. No podría decir que 100%, pero sí 99.9999% de que es gracias a las condiciones que tenemos aquí en este planeta. ¿Tú qué opinas, Yuli? No, la verdad no opino mucho de ese tema porque no tengo suficiente información respecto al agua como para eso. Pero bueno, ya saben que yo no soy científica. Como el meme. Sí, yo no soy científico. Pero bueno, ya con esto terminamos este podcast. Espero que les haya gustado mucho. Es un podcast este capítulo es un capítulo que me gusta mucho, que me apasiona mucho desde pequeño, y pues me alegra haberles compartido todo este conocimiento. Y muchas gracias obviamente a nuestra anfitriona Yuli por estar aquí siempre. Gracias. Gracias por acompañarnos. Espero que hayan aprendido igual que yo en todo el podcast con el científico Yoyencio. Ajá. Bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en otro episodio. Acuérdense que nos encuentran en nuestras redes sociales como FiMetro en Twitter y Metro Sci-Fi Show en Instagram, y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Anchor y iTunes. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Metro Sci-Fi Show y muy buenas tardes.